Damos comienzo a esta última clase de botánica morfológica en la cual vamos a hablar de la morfología de la semilla y de la plántula. Ya habiendo estudiado el ciclo de vida de las angiospermas y de las gimnospermas, podemos decir que la semilla es el óvulo fecundado y maduro. Esta es la definición de semilla que van a encontrar en la mayoría de los libros de botánica. Dentro de las espermatófitas, o sea, angiospermas y gimnospermas, podemos decir que la semilla funciona como una unidad reproductiva. Pero a mí siempre me gusta destacar el significado evolutivo que presenta la semilla. ¿Por qué? Porque fundamentalmente da lugar a la protección del embrión y permite además su dispersión, o sea que el embrión que va a ser el nuevo esporófito se disperse, o sea, se aleje de la planta madre a partir de la cual surgió esa semilla. Bueno, vamos a ver qué partes presenta una semilla. Lo más importante es la presencia del embrión en su interior, que como acabamos de decir, una vez que se desarrolle, va a dar lugar al nuevo esporófito, al nuevo individuo que llamamos esporófito. Pero también, en general, la semilla en su interior presenta un tejido de reserva, o sea, un tejido tipo parenquimático, en donde se acumulan distintos tipos de sustancias de reserva. Y todo ello está protegido por una cubierta seminal, también denominada tegumento seminal. Para entender los distintos tipos de semillas que podemos encontrar en las angiospermas, vamos a repasar la estructura del óvulo maduro, o sea, el óvulo en condiciones de ser fecundado. Recordemos que tenía unos tegumentos, que podía ser uno o dos, un tejido en su interior que llamábamos nucela, ambos diploides, 2N, porque son parte del esporófito, y dentro de la nucela se desarrollaba o se formaba el gametófito femenino, que tenía 7 células y 8 núcleos. De esas células, de esas 7 células, 2 eran las gametas femeninas. Una de ellas era la ósfera, que indicamos acá en verde, y otra, la célula media binucleada, indicada en color rosado. Una vez producida la doble fecundación de la unión de la gameta masculina con la ósfera, se formaba el cigoto, que por sucesivas divisiones daba lugar a un embrión. Y de la unión de la otra gameta masculina con la célula media del gametófito femenino, se formaba una célula 3N que también por sucesivas divisiones mitóticas daba lugar a un tejido triploide o 3N que denominábamos endosperma. Una vez formado el embrión, que es diploide 2N porque va a ser el nuevo esporófito, y el tejido de reserva que llamamos endosperma y que es triploide 3N, todo ello va llenando el interior de lo que era el óvulo, y él o los tegumentos del mismo se van transformando en la cubierta seminal o tegumento seminal. Este tipo de semilla, entonces, que presenta este tejido de reserva denominado endosperma, se conoce con el nombre de semilla endospermada o albuminada. Pero existen otros dos tipos de semillas presentes en este gran grupo de plantas que llamamos angiospermas. En el siguiente caso, como podemos ver, las hojas del embrión, que ahora vamos a ver que se denominan cotiledones, se engrosan mucho y acumulan las sustancias de reserva. Por lo tanto, la reserva queda incluida dentro de los mismos tejidos del embrión, el cual ocupa casi todo el volumen interno de la semilla, y entonces el endosperma se desarrolla muy poco o prácticamente nada. Este tipo de semillas en el cual la reserva está en el mismo tejido diploide 2N del embrión
se denomina exendospermada o exalbuminada. Endosperma o albumen son sinónimos. Y el tercer caso, como ustedes pueden ver, si seguimos los colores presentes en cada uno de los tejidos formados y presentes anteriormente en el óvulo, nos podemos dar cuenta que acá el embrión se desarrolla en general poco, sobre todo el endosperma tiene un desarrollo muy reducido, y fundamentalmente las sustancias de reserva se acumulan en el mismo tejido de la nucela del óvulo, o sea que en este caso el principal tejido de reserva de la semilla es la nucela, que es 2N, que es diploide. Esa nucela transformada en un tejido de reserva de la semilla pasa a denominarse perisperma. Por lo tanto, este tipo de semillas se conocen como semillas perispermadas. Bueno, vamos a ver cuáles son las partes que presenta un embrión de dicotiledonia. Bueno, el embrión presenta dos hojas fundamentales, por eso llamábamos dicotiledonia, dos cotiledones. Esas hojas reciben este nombre precisamente, cotiledones. Los cotiledones son entonces las hojas embrionarias, o sea, las hojas del embrión, que encierran en el medio a la plúmula, que es la futura yema apical, o sea, el meristema apical del vástago, protegido por los primordios de las primeras hojas. A eso denominamos plúmula. Del lado opuesto, como podemos ver, tenemos la radícula, que es el primordio de la futura raíz. Y esa radícula está protegida, como siempre, por la cofia o caliptra. El embrión, a medida que se desarrolla en la semilla, forma una estructura que se denomina suspensor y que conforme va creciendo y desarrollando el embrión, lo va de alguna manera empujando hacia el interior del tejido reservante de la semilla. El suspensor también suele cumplir un rol fisiológico importante en cuanto a la liberación de sustancias hormonales que permiten la diferenciación de toda la estructura del embrión. Vamos a ver ahora entonces algunos ejemplos de estos tres tipos de semillas que acabamos de describir. Comenzamos entonces con la semilla endospermada o albuminada. Y el ejemplo que pusimos acá es el de la semilla del ricino. Podemos observar que el ricino presenta un tegumento o cubierta seminal muy coloreada, muy ornamentada en cuanto a su estructura de color, y proviene de un óvulo de esta morfología, o sea, un óvulo anátropo, conforme estudiamos la clase pasada. Nos podemos ver acá que esta línea que se visualiza externamente en la semilla corresponde a la zona del rafe de la semilla. Si nosotros realizamos un corte longitudinal y lo observamos al microscopio, podemos ver que internamente se encuentra presente todo el tejido del endosperma, teñido acá de azul, y el embrión que presenta todas las partes que acabamos de describir. De este lado la radícula, ahí podemos observar el meristema apical de la plúmula, y los dos cotiledones, que son las hojas del embrión, como acabamos de decir, y que en este caso, en este tipo de semillas endospermadas o albuminadas, esos cotiledones son dos hojas muy delgadas. Para poder cortarla mejor, se extrajo o se separó la cubierta seminal o tegumento seminal, que en este caso es muy duro, y por eso no lo estamos viendo en este corte histológico. Bueno, acá estamos viendo como ejemplo de semilla exendospermada o exalbuminada la semilla del poroto.
coloqué a la semilla del poroto en esta posición para poder visualizar que la misma proviene de un óvulo de este tipo, o sea, un óvulo campilótropo, en donde decíamos que la nucela se encontraba curvada y que entonces le daba esta forma o este aspecto tan particular al óvulo que se mantiene en la semilla. Esta es la zona del rafe y corresponde a esta zona de la semilla. La zona por la cual se unía al funículo, o sea, el pequeño piecito del óvulo, queda marcada con una cicatriz. Por ahí se desprendió del funículo la semilla y entonces esta cicatriz que dejó la unión del funículo recibe el nombre de hilo. Y pegadito a ella podemos ver un pequeño porito que corresponde a la micrópila o micrópilo del óvulo. Si miramos externamente una semilla de poroto, vamos a poder diferenciar todas esas partes. El hilo o cicatriz que dejó el funículo, el pequeño poro de la micrópila y del otro lado opuesto, el rafe, o sea, esta zona del óvulo. Si ahora yo hiciera un corte histológico muy delgado en este sentido, o sea, en este sentido, podría tener un esquema coincidente con lo que describimos al principio cuando hablamos de los tipos de semilla. Entonces vería que todo lo que llena el interior de esta semilla es el embrión, porque las sustancias de reservas están acumuladas en los cotiledones, o sea, en las hojas de este embrión. Si ustedes quitan la cubierta seminal o tegumento seminal de una semilla de poroto, lo que les va a quedar es simplemente el embrión, porque el endosperma y los restos de la nucela son prácticamente nulos. Esas dos mitades que se separan fácilmente cuando uno quita la cubierta seminal de la semilla del poroto, corresponden a los dos cotiledones. Y entonces acá estamos observando uno de estos cotiledones, el otro estaba unido por acá, y es el que se desprendió. Estamos viendo hacia un lado la radícula, y acá podemos ver dos pequeñas hojitas que corresponden a los primordios foliares que encierran en el centro al meristema apical. A todo esto es lo que denominamos plúmula. Como ejemplo de semilla perispermada, coloqué la semilla de esta planta acuática, ninfea, es una planta muy bonita, que cuando podamos reintegrarnos y visitar el jardín botánico de nuestra facultad, podrán ver en los estanques del mismo, plantas de ninfea que a principios del verano, finales de la primavera, se encuentran en flor. Las semillas de esta planta son de este tipo perispermada. Acá estamos viendo un corte muy delgado de esta semilla, en donde podemos observar las células del perisperma con gran cantidad de amiloplastos, o sea, granos de almidón en su interior, un desarrollo muy limitado y reducido del endosperma, y el embrión que en este caso recién está formándose, recién está desarrollándose, porque este es el corte de una semilla aún inmadura. Acá estamos viendo el embrión que todavía tiene pocas células, o sea, falta completar su diferenciación total, algunas células del endosperma, y luego ya tenemos células del perisperma que provienen de la nucela del óvulo. Todo lo que vemos externamente corresponde a los tegumentos seminales. Bueno, hasta ahora describimos solamente el embrión de una dicotiledonia. Un embrión de monocotiledonia es aquel que va a tener un solo cotiledón, entonces, y generalmente tiene este aspecto. De un lado tenemos la radícula
luego el ápice del vástago o plúmula, y el único cotiledón que generalmente presenta este aspecto curvado. Coloqué acá entonces como ejemplo de una semilla endospermada o albuminada, pero de una monocotiledonia, y les aclaré que es una monocotiledonia no gramínea. ¿Por qué? Porque esta familia dentro de las monocotiledonias es muy particular. Recordemos que las gramíneas o poáceas son los pastos, los cereales, puede ser el trigo, el maíz, corresponden a esta familia, y tienen embriones y estructuras muy particulares que no vamos a ver en este curso. En este caso, les puse entonces como ejemplo de semilla de una monocotiledonia no gramínea a la semilla de Allium cepa, o sea, la semilla de la cebolla. Acá estamos viendo entonces el embrión, tal cual lo describimos recién, con su único cotiledón curvado, la zona de la plúmula y la zona de la radícula. Todo este tejido interno corresponde entonces al endosperma o tejido de reserva, y externamente más oscuro tenemos el tegumento o cubierta seminal. Bueno, hablemos un poco de estos tejidos de reserva que pueden estar dentro de la semilla, que ahora sabemos que puede ser el endosperma, que puede ser el perisperma, o que pueden ser los tejidos del mismo embrión, o sea que las sustancias de reserva se acumulen en los mismos cotiledones del embrión. Las sustancias de reservas presentes en la semilla son variadas. Pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, y, como siempre, la más común son los hidratos de carbono, o sea, básicamente, en este caso, el almidón. Ustedes conocen semillas de las cuales se extraen proteínas, como la semilla de la soja, lípidos, cuando se extraen aceites, ¿sí?, como en la semilla del girasol o en el mismo maíz, y los hidratos de carbono, o sea, el almidón, que suele ser el más común. Y acá tenemos un ejemplo de un tejido de endosperma, en donde podemos ver las células, los núcleos en alguna de ellas, teñidos de azul, y gran cantidad de amiloplastos en su interior. Pero otra forma de reservar hidratos de carbono es hacerlo en las mismas paredes celulares del tejido. En este caso estamos viendo el endosperma de la semilla del caqui, Diospyros caqui, en donde podemos visualizar las paredes de estas células sumamente engrosadas. Y estos pequeños hilos que están atravesando esas paredes no son otra cosa más que plasmodesmos, o sea, conexiones citoplasmáticas entre el citoplasma de cada una de estas células. Estas sustancias de reserva acumuladas en las mismas paredes, que son hidratos de carbono, se van degradando y se van movilizando en el momento en que son necesitadas, o sea, básicamente en el momento en que la semilla empieza a germinar. Un ejemplo también de este tipo de reserva en las paredes celulares lo tenemos en esta semilla de esta palmera, Phytelephas macrocarpa, que es sumamente dura debido a que son precisamente las paredes las que se engrosan mucho, las paredes del tejido de reserva. Y por eso a esta semilla se la conoce como el marfil vegetal, porque su dureza permite ser utilizada como sustituto del marfil verdadero. O sea, con él se pueden fabricar, por ejemplo, botones y demás estructuras. Bueno, ya hablamos entonces del embrión, ya hablamos de los tejidos de reserva y las sustancias de reserva que pueden estar presentes en el mismo. Queda referirnos entonces un poco a las características de la cubierta seminal. Esta es sumamente diversa en cuanto a su función, o sea, y a todos los factores que afectan su desarrollo u ontogenia.
Las células que estaban presentes en esos tegumentos del óvulo para transformarse luego en los tegumentos seminales pueden aumentar o disminuir en cuanto al número de capas de células. O sea, pueden abortar algunas células o bien pueden dividirse y originar mayor número de ellas. Pueden cambiar mucho de forma, de tamaño, pueden acumular en su interior distintas sustancias como taninos, pigmentos, mucílagos, cristales. Todo esto le da distintos tipos de coloraciones también a las cubiertas de la semilla. Fundamentalmente es muy común que suceda esto, que engrosen sus paredes, y a su vez esas paredes pueden estar impregnadas con distintos tipos de sustancias como lignina, suberina, cutina, calosa, etcétera, lo cual las hace más duras, más resistentes y también impermeables. Y finalmente, esa cubierta o tegumento seminal puede formar también distintas estructuras especiales. Esas estructuras especiales pueden ser pelos, alas, arilos, carúnculas, etc. Y vamos ahora entonces a pasar a ver algunos de ellos. Estamos viendo acá una semilla de Gossypium. Gossypium es la semilla del algodón. La semilla en sí misma, que contiene el tejido de reserva y el embrión, se encuentra ubicada acá. Y todo lo que estamos viendo externamente son pelos que se forman en las células de la misma cubierta seminal. Estos pelos son los que nosotros utilizamos comercialmente como el algodón. Estos pelos, obviamente, sirven a esta semilla para su dispersión a través del viento, o sea, por anemocoria. Otra estructura que puede estar presente en las semillas, y en este caso volvemos a ver las semillas del ricino, es la carúncula. La carúncula es esta estructura que estamos viendo acá, que se forma en la zona de lo que era el micrópilo o micrópila del óvulo, y es un tejido que prolifera precisamente en este lugar y que tiene una consistencia y aspecto más o menos corchoso. Este tejido tiene la capacidad de absorber fácilmente agua y facilitar entonces la entrada de agua a la semilla para luego inducir su germinación. Las alas son estructuras también muy comunes en las cubiertas seminales de las semillas que facilitan también su dispersión a través del viento, o sea, por anemocoria. Estamos viendo acá la semilla del aspidosperma, o sea, del quebracho, en donde vemos la estructura propia de la semilla en el centro y una ala muy delgada que la rodea, que no es otra cosa más que una expansión del tegumento seminal. Acá estamos viendo las semillas de catalpa, en donde también tenemos estas expansiones que terminan en estructuras tipo pelos, que también facilitan la dispersión por el viento. Los arilos. Los arilos son estructuras que se desarrollan como si fueran un tercer tegumento, o sea, un tegumento extra que rodea total o parcialmente la semilla por fuera. Y estos arilos, como podemos ver, por ejemplo, en estos tres ejemplos que estamos observando acá, son estructuras que pueden tener distintas consistencias, distintas características y colores muchas veces muy vistosos. En el ejemplo de la foto inferior estamos viendo que ese arilo toma forma también de pluma, con lo cual va a facilitar también la dispersión por el viento de esta semilla. En este caso, ven, es una estructura tipo carnosa que rodea externamente a la semilla, es atractiva y también va a atraer a animales para la dispersión de esta semilla por zoocoria. O, en este caso,
en que tenemos a la semilla de esta planta, Myristica fragans, que es la nuez moscada. La nuez moscada que nosotros compramos y consumimos es la semilla, acá se ve adentro del fruto que se ha cortado, y podemos ver que naturalmente esta semilla presenta externamente este arilo también carnoso y vistoso. Cuando nosotros compramos a la nuez moscada, se le ha quitado toda esta cubierta seminal externa. Y por último tenemos esta estructura a la cual nos habíamos referido cuando hablamos del proceso de la dispersión, que son los elaiosomas. Esto también es una estructura tipo glandular externa que se encuentra por fuera del tegumento seminal y que en este caso presenta células que acumulan gran cantidad de lípidos o aceites. El agente dispersor, que suelen ser las hormigas, llevan a estas semillas para consumir esta estructura denominada elaiosoma. Es común que por debajo del elaiosoma las células del tegumento seminal presenten gran cantidad de cristales en forma de agujas, que se denominan ráfides esos cristales. Esas agujitas que son cristales de oxalato de calcio impiden que el animal, en este caso la hormiga, continúe consumiendo la semilla más adentro y por lo tanto el embrión se encuentra protegido. Yo siempre digo, piensen que es como que esas agujas se clavan en el paladar del animal que lo consume y entonces no consume más de esa zona, o sea, nunca llega a dañar al embrión. Bueno, como acabamos de ver y discutir cuando hablamos de todas estas estructuras presentes en la cubierta seminal, todas ellas están relacionadas con el proceso, por un lado, de la dispersión de las mismas, como estuvimos comentando, siempre están relacionadas a adaptaciones a la zoocoria, a la anemocoria o muchas veces también a la hidrocoria. Pero también tienen una alta relación con las barreras a la germinación. ¿Por qué? Porque muchas de ellas pueden ser barreras mecánicas, porque al ser la cubierta seminal muy dura, muy resistente e impermeable, impide mecánicamente muchas veces el desarrollo o el crecimiento del embrión que está en su interior. Entonces, deben esas semillas ser sometidas a algún proceso que llamamos escarificación, que puede ser un daño físico o químico, para permitir la salida del embrión y su germinación, o sea, la emergencia, decimos, de la radícula del embrión y que se inicie el proceso de la germinación. En este caso, estas semillas, por ejemplo, tienen que ser pisoteadas por algún animal para que de alguna manera se rompa esa cubierta seminal, o deben atravesar el tracto digestivo de un animal para que los ácidos de ese tracto digestivo ablanden esa cubierta y permitan luego la germinación de la misma. Eso es lo que llamamos escarificación física o escarificación química, que son fundamentales en las semillas de algunas especies para que puedan luego germinar. Si nosotros queremos hacer germinar alguna de esas semillas, hay que realizarles muchas veces una pequeña incisión en esa cubierta seminal, o bien pasarlas brevemente por algún ácido no muy fuerte y así ablandar la cubierta y lograr que la semilla germine. Esa misma cubierta también puede generar una barrera fisiológica, porque al ser tan dura e impermeable no permite la entrada del agua, no permite la entrada de la luz, ni siquiera de los gases. Por eso requiere también ese proceso de escarificación. También muchas semillas pueden presentar en las células de sus cubiertas inhibidores que, si no son lavados luego de lluvias muy intensas, la semilla no puede germinar.
Bueno, indudablemente la diversidad morfológica de las semillas es altísima. Y acá entonces les puse dos extremos muy marcados de semillas. Una son las semillas de las orquídeas, que si ustedes pueden tener contacto alguna vez con ellas, van a ver que son como un polvito muy fino y sumamente liviano. Las semillas de las orquídeas casi no desarrollan tejido de reserva, son liberadas con un embrión muy poco desarrollado, un embrión con muy pocas células, y todo eso lleva a que sean sumamente livianas y puedan ser dispersadas muy fácilmente por el viento a distancias muy largas. Fíjense que pesan aproximadamente esto, 10 a la menos 6 gramos. Y como contraposición les puse acá la semilla de esta palmera, que se llama Lodoicea maldivica, que pesa, miren, 10 a las 4 gramos. O sea que es pesadísima. Indudablemente, cuando la semilla es muy liviana, la supervivencia de esta semilla va a ser muy breve porque tiene poco tejido de reserva, tiene un embrión muy poco desarrollado, o sea que va a poder vivir un tiempo breve, pero va a tener una altísima dispersión, se va a poder alejar mucho de la planta madre. En este caso, una semilla que pesa esta cantidad de kilos, va a tener una supervivencia muy alta, pero su dispersión va a ser muy baja. Esta semilla, cuando sea liberada de la planta madre, va a caer apenas a los pies de ese esporófito a partir del cual se inició todo ese ciclo de vida. Pero como la supervivencia de estas semillas, o sea, su viabilidad es muy larga, van a poder permanecer mucho tiempo sin germinar a los pies de esa planta madre. Si esa planta madre en algún momento muere, las semillas que han caído muy próximas a él van a poder germinar y así se va a prolongar y se va a permitir la persistencia de esa especie. Bueno, llegamos finalmente cuando la radícula del embrión comienza a asomar en cualquiera de las semillas, podemos decir que se ha iniciado el proceso de germinación. Y por lo tanto, una semilla germinada va a originar una nueva plántula, o sea, al futuro esporófito. Acá estamos viendo las distintas etapas de germinación de una semilla de poroto, y a la plántula ya germinada. Vemos que lo que primero asoma es la radícula, luego podemos ver a los cotiledones, que en este caso eran muy gruesos porque eran los que acumulaban las sustancias de reserva, y observamos al desarrollo de la yema apical con la formación del tallo y de las primeras hojas. Vamos a ver cómo se denominan cada una de las partes de esta nueva plántula. La zona del tallo que se desarrolla entre el cuello de la raíz y el nudo cotiledonar, o sea, la zona de inserción de las hojas embrionarias, o sea, de los cotiledones, a eso lo llamo nudo cotiledonar o nudo de los cotiledones. Ese tallo entonces que va entre ese nudo y el cuello de la raíz recibe el nombre de hipocótilo. Hipo porque está por debajo de los cotiledones. Cótilo viene de cotiledones. Hipocótilo. La porción de tallo que va entre el nudo cotiledonar y el nudo correspondientes a la primera o primeras hojas de la plántula recibe el nombre de epicótilo. Epi, arriba de los cotiledones. Estamos viendo acá entonces una foto de una plántula de poroto en donde tenemos a la raíz ya con varias ramificaciones de la misma desarrolladas, la zona, vemos los cotiledones ya que bastante reducidos en cuanto
a su tamaño porque las sustancias de reserva presentes en ellos han sido consumidas para el desarrollo de toda esta plántula. Tenemos a las primeras hojas de esta plántula que reciben el nombre de protófilos, proto de primeros, filo de hoja. La zona del hipocótile, o sea, el tallo que va desde el nudo, o el cuello, perdón, de la raíz y el nudo cotiledonar, y la zona del tallo que corresponde al epicótile, que va desde el nudo cotiledonar hasta el nudo correspondiente a los protófilos. Si observamos las hojas de la planta de poroto ya madura, podemos ver que las mismas presentan una lámina dividida, o sea, una lámina con 3 folíolos, trifoliolada, son hojas compuestas. Y si miramos la morfología de los protófilos, vemos que los mismos presentan una lámina entera, o sea, presentan hojas simples. Esto es común que los nomófilos ya maduros de las plantas presenten una morfología distinta a la de las hojas jóvenes o protófilos. Y esto está muy bien visualizado en la plántula y la planta ya madura del poroto. Existen distintos tipos de germinaciones y esto, como podemos ver, está relacionado con el lugar que ocupan los cotiledones. Si el hipocótile está muy desarrollado, los cotiledones son llevados a una posición por encima de la superficie de la tierra. Si por el contrario el hipocótile es muy reducido, se desarrolla muy poco, los cotiledones quedan por debajo del sustrato de la tierra y entonces tenemos distintos tipos de germinación. En este caso decimos que la germinación es epigia, epi por arriba, geo viene de tierra, y por lo contrario acá tenemos una germinación hipogia, hipo por debajo, geo de la tierra. Bueno, vamos entonces a ver ahora las características de una plántula, de una monocotiledonia. Como vimos antes, vamos a hablar de una monocotiledonia no gramínea. ¿Qué es lo que observamos en este caso? Bueno, básicamente acá estamos viendo al cotiledón presente en el embrión de la semilla de una monocotiledonia. En este caso habíamos visto que teníamos un solo cotiledón y el mismo generalmente estaba curvado. Cuando la plántula empieza a desarrollarse, ese cotiledón mantiene esa curvatura y a la zona de esa curvatura se la conoce como rodilla del cotiledón, y el extremo de este cotiledón, que correspondería a la lámina de esta hoja, de este cotiledón, ese extremo queda siempre adherido o unido al tejido de reserva o endosperma de la semilla, dado que a través de él va absorbiendo todas las sustancias presentes en el tejido reservante de la semilla y las va de esa forma transmitiendo al resto de la plántula para su desarrollo, hasta que obviamente aparezcan las primeras hojas fotosintéticas y pueda generar su propio alimento. Este extremo de la lámina del cotiledón se lo conoce como porción austorial del cotiledón. Como cualquier hoja de monocotiledonia, este cotiledón presenta una base foliar envainadora, o sea, una vaina, y es lo que se conoce como la vaina del cotiledón. Muchas veces suele ser totalmente cerrada esa vaina y deja en su interior encerrado a la yema apical, o sea, al ápice del vástago de esta planta. Por debajo tenemos la zona del hipocótile, o sea, la zona del tallo que va entre el nudo cotiledonar, que tenemos acá,
y el cuello de la raíz. Esa es la zona del tallo denominada hipocótile. Y luego encontramos ya a la raíz embrionaria. Si recordamos qué ocurría en las monocotiledonias, esta raíz embrionaria tiene una vida muy breve, rápidamente muere y es reemplazada por esas raíces en cabellera que eran raíces adventicias. Esas raíces adventicias nacen a partir de esta zona del tallo que denominamos hipocótile. Y acá ya estamos viendo que rápidamente comienzan a formarse para dar lugar a esa raíz en cabellera. La zona del ápice empieza a dar lugar también a las primeras hojas. En este caso, generalmente estas plántulas tienen un tallo muy reducido y las hojas comienzan a asomar entonces sus láminas. Si esta plántula va a ser una planta bulbosa que va a formar un bulbo, estas hojas, cuyas bases foliares son también envainadoras, rápidamente comienzan a acumular sustancias de reserva en esas bases foliares envainadoras y comienza entonces en esta zona a desarrollarse el bulbo. Bueno, finalmente nos queda por hablar de las semillas de las gimnospermas. Las semillas de las gimnospermas son siempre de este tipo. Son semillas protaladas. ¿Por qué? Recordemos un poquitito el óvulo maduro, a punto de ser fecundado, de una gimnosperma típica, en donde tenemos nuevamente acá los tegumentos del óvulo que eran diploides, 2N, representados en marrón, el tejido de la nucela del óvulo representado en azul, este tejido al ser tejido también del esporófito es diploide 2N, y al gametófito femenino o protalo representado en rojo, que siempre es haploide, porque este es el individuo N haploide. En el caso de las gimnospermas se formaban los gametangios femeninos o arquegonios, que tenían en su interior a la gameta femenina llamada oósfera. Luego de la fecundación, siempre una de estas oósferas es fecundada y daba lugar al cigoto diploide 2N, que por sucesivas divisiones va a originar al embrión. Acá la fecundación era simple, o sea que una sola gameta femenina es fecundada por una sola gameta masculina, dando lugar a un embrión. Y el tejido de reserva de la semilla proviene del mismo gametófito femenino o protalo que sigue desarrollándose y da lugar al tejido de reserva de la semilla. Por eso decimos que la semilla es protalada, porque proviene del protalo o gametófito femenino. O sea que acá el tejido de reserva de la semilla es siempre N o haploide. Acá les representé el embrión de una semilla, por ejemplo, de pino, en donde tenemos la radícula y en este caso hay numerosos cotiledones. Bueno, ejemplos de semillas de gimnospermas. Tenemos acá la semilla del pino, que tiene un tegumento seminal expandido en forma de ala, o sea que es dispersada por el viento. O las semillas del ginkgo biloba, otra gimnosperma muy conocida por todos, que parecen o se asemejan a frutos carnosos. Recordemos que acá estamos hablando de semillas de gimnospermas y que básicamente se diferencian de las semillas de las angiospermas porque son semillas desnudas, son semillas que nunca están encerradas adentro de un fruto. O sea que toda esta estructura carnosa que estamos viendo en la semilla del ginkgo
es parte del mismo tegumento o cubierta seminal, que tiene toda una parte externa carnosa y una parte interna dura, esclerificada, y todo ello es parte de la misma cubierta o tegumento seminal. Bueno, para terminar esta clase les voy a hablar un poquito del proceso de apomixis. ¿Qué es la apomixis? Es el desarrollo asexuado de la semilla. O sea que hay semillas que se forman a pesar de que no haya habido fusión de las gametas. Por eso decimos que son semillas asexuadas. ¿Cómo se descubrió este proceso? Bueno, esta planta, que pertenece a esta familia de las euforbiáceas, es una planta diclinodioica, o sea que hay pies o individuos que presentan solamente flores pistiladas y pies o individuos que presentan solamente flores estaminadas. Para que se produzca realmente todo el proceso sexual, es necesario que esos dos individuos de la misma especie se encuentren próximos para que el polen pueda alcanzar el estigma de las flores pistiladas que se encuentran en el otro pie o individuo. Esta especie es una especie originaria de Asia y el pie pistilado fue trasladado hasta el Kew Gardens de Londres en este año, 1841. Vieron entonces que a pesar de que no estaba el pie o el individuo con las flores estaminadas, se formaban los frutos y las semillas, con lo cual llegaron a la conclusión de que había un desarrollo asexuado de esas semillas. Y así se descubrió el proceso de apomixis, que puede darse por distintas formas. Y para que ustedes lo entiendan, por ejemplo, puede suceder que a partir de la célula madre de las megásporas, que era 2N diploide, no se forme toda la reducción meiótica, no haya meiosis, y directamente esa célula madre 2N dé lugar a un gametófito femenino que en lugar de ser haploide es diploide. Y entonces la oósfera puede desarrollarse directamente dando lugar a un embrión sin que sea fecundada. O bien puede suceder que cualquier otra célula de la nucela que es diploide 2N dé lugar a un embrión, o sea, primero a un gametófito femenino que es diploide, que generalmente es un gametófito femenino incompleto, que no tiene las 7 células, pero a partir de él puede formarse un embrión 2N diploide. En ambos casos, ese embrión es genéticamente igual al esporófito que le dio origen, porque las células de la nucela del óvulo son genéticamente iguales a todo el esporófito. Por lo tanto, esas semillas tienen embriones que son clones de la planta madre. La apomixis tiene ventajas y tiene desventajas. Las ventajas son que genera una mayor multiplicación vegetativa y además como ventaja tiene que la semilla se puede dispersar, o sea, se puede alejar de la planta madre y seguir conquistando nuevos ambientes. O sea, esa es una ventaja de este tipo de multiplicación vegetativa que es la apomixis. Las desventajas son siempre las mismas, no hay intercambio genético, por lo tanto no hay variabilidad genética, todos los individuos van a ser exactamente iguales, van a ser clones, y por lo tanto cualquier cambio brusco en el ambiente puede llegar a producir la extinción de toda la población. Bueno, finalmente si la semilla se dispersó, logró germinar, originó un nuevo individuo, un nuevo esporófito,
podemos decir que la misión ha sido cumplida, que el individuo se ha reproducido exitosamente, y de esta forma cerramos el ciclo biológico de estos grupos de plantas que son los más importantes, o sea, las gimnospermas y las angiospermas, y podemos entender entonces por qué son los grupos de plantas más exitosos en el planeta Tierra, que han conquistado mayor número de ambientes, y son las especies que obviamente dominan nuestro planeta. Les doy las gracias y los saludo porque de esta forma hemos concluido con las clases teóricas de este curso de botánica morfológica.